componentes, comprar los circuitos ya fabricados y aplicarlos. Hablamos de microprocesadores, hablamos de dispositivos lógicos programables, etcétera. Eso sí es a lo que hacemos, pero como tal, fabricar semiconductores, no. En el CIMBESTAB, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, hay una maestría y un doctorado en fabricación de semiconductores y ellos tienen algunos equipos en sus laboratorios básicos para fabricar chips, pero les digo, esos son con fines más que nada de investigación, pero como tal una empresa, una fábrica mexicana que yo conozca y que los fabrique, no la tenemos. Gracias, profe. Es parte de nuestro subdesarrollo tecnológico, lamentablemente. Pero pues además se requiere muchísima inversión y como vieron, pues no son plantas pequeñas, son grandes plantas con equipo muy especializado y muy avanzado. Ese tipo de plantas, fábricas de semiconductores, como les digo, la mayoría son de transnacionales, las que están en México, en la zona occidente. Obviamente estas fábricas, como vieron, están en Texas, hay otras en el Valle del Silicio, en California, hay muchas más en China, ¿sí? En Japón. Y entonces, bueno, esos son los principales centros de fabricación de semiconductores. De hecho, en estos momentos en el mundo hay un problema de abasto de microprocesadores, porque precisamente, consecuencia de la pandemia, muchas de estas plantas tuvieron que frenar su producción o en algunos sitios están trabajando parcialmente y entonces pues hay un desabasto de semiconductores, de chips a nivel internacional y ese desabasto de dispositivos, de chips, está provocando que otras empresas, por ejemplo los fabricantes de pantallas, los fabricantes de automóviles, los fabricantes de refrigeradores, de electrodomésticos en general, tampoco puedan continuar su producción. Y todo esto está deteniendo a nivel mundial la fabricación de electrodomésticos, de automóviles, y está encareciendo estos productos. Es parte de las consecuencias que nos trajo la pandemia. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Lo que se plantea, ¿no? De la ley de Moore. Ajá. La ley de Moore. Bueno, la ley de Moore fue una ley que surgió en forma empírica, pero en la cual lo que se observó a partir de 1970 es que el número de transistores que se podía colocar dentro de un chip se iba duplicando, la tecnología iba avanzando a un paso que permitía duplicar el número de transistores en promedio cada 2 años. Entonces, de esa forma es como se fue dando ese crecimiento exponencial de poner, digamos, 1000 transistores, en 2 años se podían colocar 2000, a los siguientes 4 años ya eran 4000, y así hasta llegar en la actualidad a lo que tenemos de millones de transistores dentro de un microprocesador o dentro de un circuito integrado. Aunque esta ley ya está llegando a un tope porque hay un detalle. Si ustedes se fijan en el video, algo que se mencionó y de hecho todo el equipo de la planta de producción está hecho para que las obleas de silicio tengan cierto diámetro, ciertas dimensiones, ¿sí? La barra de silicio monocristalino tiene ciertas dimensiones en su fabricación. Entonces, a partir de una oblea de silicio, a partir de uno de los discos, se pueden fabricar, por decir, 1500 circuitos integrados, 1500 chips. Pero si yo quiero en esos 1500 chips meter más transistores, en esa área tan pequeñita, quiero insertar más transistores, pues los tengo que hacer más pequeños. Y el hacerlos más pequeñitos implica que la tecnología que se tiene que utilizar para el procesamiento químico, para la transmisión de las fotos, la fotolitografía para grabar el semiconductor, tiene que ser mucho más precisa y de dimensiones más pequeñas. Al ir haciendo las dimensiones más pequeñas, se tiene el problema, por un lado,
de que tiene que utilizarse un tipo de luz con una longitud de onda más corta, ¿sí? Ya no se puede estar hablando de que las imágenes, la fotolitografía se pueden trabajar con luz convencional o con cualquier longitud de onda, se tiene que usar una luz de mayor frecuencia. Incluso se está hablando de que llegan a tener dimensiones nanométricas, longitudes de ondas nanométricas de 1 nanómetro, 2 nanómetros, 5 nanómetros. Estamos hablando ya de la longitud de onda de la luz, las dimensiones de los transistores. Incluso cuando hablan de los microprocesadores, cuando compran un microprocesador o cuando ustedes ven que sale un nuevo microprocesador, les dicen está hecho con tecnología de 2 nanómetros o de 0.5 nanómetros. Eso significa las dimensiones que tienen los transistores que hay dentro de ese microprocesador. En la actualidad, lo más que se ha logrado reducir, el transistor más pequeño es de 0.5 nanómetros, o sea, es la mitad de una millonésima de milímetro. Es lo más pequeño que se puede fabricar. Si se quiere fabricar todavía más pequeño, se tiene que modificar toda la tecnología de todos los equipos y se va complicando cada vez más. Entonces, esta ley de Moore que iba duplicando el número de transistores en promedio cada 2 años, ya está llegando a un límite, precisamente por las dimensiones tan pequeñas, que complican mucho el proceso de fabricación, por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa si colocamos también más transistores dentro de ese pequeño chip? Pues hagan la analogía, por ejemplo, con el transporte público. Las dimensiones del autobús o del metrobús, en este caso serían el chip, no cambian, son las mismas. Pero si yo quiero colocar más pasajeros en su interior, bueno, si coloco 10 pasajeros, no hay problema. Se pueden espaciar, se pueden ubicar en diferentes puntos, uno lejos del otro. Pero si queremos colocar muchos pasajeros y es la hora pico de transporte y se llena ese vagón del metro, se llena ese transporte público, queremos meter más gente, pues tienen que estar todos más cerca, más apretujados entre sí. Pero ¿qué va a suceder? Los transistores consumen energía, al igual que nosotros, generan calor al estar consumiendo energía. Si colocamos transistores más próximos o más cercanos entre sí, si hacemos que la densidad de los transistores sea mayor y vamos llenando más y más ese chip de transistores, pues el calor de un transistor, aunque sea muy poquito, si los vamos colocando todos pegados, uno con otro, la temperatura, la cantidad de calor que disipan va aumentando. Les repito, imagínense el metro en la hora pico, cuando va lleno, la temperatura aumenta porque cada transistor está disipando energía, cada pasajero está generando energía y aquello llega a aumentar la temperatura de un modo insoportable. Bueno, igual en los chips, si vamos colocando más transistores y más próximos entre ellos, pues la cantidad de calor o de energía que disipan va incrementando. Y eso hace necesario que se utilicen sistemas para enfriarlos o para disipar mejor el calor. Ahí en el video observaron que, por ejemplo, se coloca una cubierta de aluminio, una cubierta metálica, precisamente para facilitar esa disipación del calor del chip. Pero hay casos, por ejemplo, en algunas computadoras de escritorio, en donde además del disipador se tiene que colocar un ventilador sobre el disipador de aluminio con el propósito de enfriar de manera más eficiente el microprocesador. Todas las computadoras, de hecho, tienen por esa razón un ventilador para estar disipando el calor principalmente del microprocesador, que es el componente que más energía está consumiendo y disipando por tantos componentes que se encuentran próximos entre ellos. Y por eso también someten a una prueba de calidad con altas temperaturas al chip para ver si trabaja correctamente y si soporta esas altas temperaturas. Profe, yo tengo una duda ahorita que mencionamos sobre la ley de Moore. En cuanto al costo, ¿se sigue
¿sigue decrementando el costo conforme pasa el tiempo o también está llegando a cierto límite? Bueno, el costo más o menos se ha mantenido e incluso se ha ido disminuyendo, precisamente porque pues se han logrado tener más plantas fabricantes de semiconductores. Pero el costo realmente de la fabricación viene a ser el costo del equipo de la planta y el pago del personal, porque si se dan cuenta, pues el silicio, que es, digamos, es la arena convencional de donde se obtiene el material, la materia prima es muy, muy barata. Entonces, realmente los costos de fabricación son básicamente el mantenimiento, los gastos de las plantas de fabricación y del personal técnico, y ello no ha cambiado. Lo que se ha aumentado es la capacidad de producir mayor volumen de chip, mayor cantidad de chips. En la actualidad los costos de los chips han subido, pero es por la escasez, porque precisamente las plantas no están trabajando al 100%. Ahora, otro comentario ahí, precisamente los chips los meten a un proceso de control de calidad para someterlos a pruebas de desempeño. Y ahí hay algo bastante interesante porque, pues, no todos los chips son idénticos. No todos los chips que se fabrican en la oblea de silicio al final tienen las mismas características y se comportan de la misma manera. Una de las pruebas a las que se someten estos circuitos es precisamente a aplicarles diferentes frecuencias de reloj y observar su desempeño, que ejecuten ciertos programas, principalmente de carácter aritmético, para determinar la confiabilidad y que siguen entregando resultados correctos. Entonces, esta prueba consiste en que se colocan los circuitos, se les va aplicando una frecuencia de reloj que se va aumentando progresivamente y se observa hasta qué momento el chip funciona correctamente, entrega resultados correctos y en qué momento ya no trabaja correctamente, en qué momento el chip ya no funciona adecuadamente. Y entonces, pues como les decía, no todos los chips de la oblea salen igual. Algunos funcionan a 3.3 GHz muy bien, otros llegan a funcionar correctamente hasta los 4 GHz, otros no, otros dejan de trabajar a 1 GHz o a 2 GHz de frecuencia del reloj. Entonces, esto es porque pues no es perfecto el proceso de fabricación y no se obtienen resultados idénticos. Cada chip llega a tener ciertas características o diferencias que hacen que su rendimiento o la máxima frecuencia de operación sea diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el fabricante de microprocesadores? Bueno, ellos no pierden. Ellos lo que hacen es que a la salida del proceso de control de calidad van separando, clasificando los chips de acuerdo al rango de frecuencia máxima que alcanzaron a funcionar, a tener un desempeño adecuado. Y así es como entonces dicen, bueno, los procesadores que alcanzaron las frecuencias más altas de 4 GHz, por ejemplo, bueno, pues esos se empaquetan, que vienen siendo unos poquitos de todo el lote, los que alcanzan esa frecuencia máxima son unos cuantos. Bueno, pues esos procesadores de más alta frecuencia, de mayor velocidad, son los que se van a vender al precio más caro. Y luego todos los demás que tienen una frecuencia más baja, hagan de cuenta que se forma una campana de Gauss. Es como una campana de Gauss. Los de más alta frecuencia son los que están en el centro de la campana, son unos cuantos. Esos son los que venden más caros porque tienen el mejor desempeño, son los que, digamos, obtuvieron el mejor resultado en la fabricación. Y todos los demás que están a los lados son los que obtuvieron frecuencias o desempeños más bajos. Bueno, pues el resto de los procesadores igual los van clasificando. Bueno, otros trabajaron bien hasta 3 GHz. Bueno, es otro paquete de microprocesadores que van a vender más económicos, van a decir, son para computadoras o equipos más económicos porque no alcanzan la máxima velocidad. Y hay otros que nada más trabajaron a 2 GHz o 1 GHz. Bueno, pues esos procesadores se clasifican, se guardan en otro lote
y se venden a un precio más económico, pero al final, tratan de sacar el mayor provecho y vender la mayor cantidad de chips de la oblea, y hay algunos que definitivamente no alcanzan las frecuencias mínimas o que ya no funcionaron correctamente, y bueno, pues esos son pérdidas que se desechan, entre comillas, porque esos fragmentos de silicio, esos chips, se vuelven a reciclar, se vuelven a insertar en el silicio y se vuelven a fundir y a reciclar y se reutilizan para fabricar otros procesadores. Pero esa es la razón por la que ustedes podrán encontrar en el mercado que hay computadoras con diferentes velocidades. Y en función de la velocidad es el precio que tiene la computadora. Pues sí, porque todo depende del precio del procesador, del desempeño que alcanzó el procesador durante su fabricación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay Profe, alguna por ejemplo, si pregunta tengo sobre el video. Sí, Bruno. ya no es del video, pero también había comentado sobre los ventiladores para enfriar. Si tengo, por Ajá. ejemplo, la laptop encima de una base que tiene un ventilador, ¿sería mejor que el ventilador que es de la base saque el aire o que le entre aire? Bueno, lo importante es que exista la circulación del aire. No, ahora sí que no importa en qué sentido, pero que existe esa circulación de aire continuamente, porque esa circulación de aire es la que provoca el efecto de enfriamiento sobre la laptop. Entonces, lo importante es que esté circulando, no importa en qué dirección, pero que esté circulando. Ok, gracias. Bueno, yo sí tengo muchas preguntas y están ahí en Classroom, posiblemente ya se dieron cuenta. Acabo de publicar lo que sería una guía para que estudien para el primer examen parcial que cubre los temas de memorias y microprocesadores. Entonces, bueno, pues les voy a pedir que ahorita, digámoslo así, de una manera simulada, comiencen por favor a contestar esa guía. Pueden contestar la guía en estos momentos desde la pregunta 1, desde el punto 1 hasta la número 20. Con lo que hemos visto en clase ya pueden contestar más o menos hasta la pregunta 20. Pueden obviamente ahorita consultar todo el material que hemos visto de la clase, el libro que tienen, que descargaron, las notas, las diapositivas que hay en Classroom, lo que recuerden de las clases. Tienen toda la información ahí a su alcance para que comiencen a llenar, a responder esta guía, por favor. Es a lo que vamos a dedicar el tiempo que nos sobra en la clase del día de hoy. Y al final vamos a checar las respuestas, ¿de acuerdo? Así que hagan de cuenta que ahorita ya están en este examen. Hago la aclaración, esta guía es solamente teórica, porque obviamente en el examen cubrirá todos estos aspectos teóricos y también los problemas que hemos resuelto a lo largo del curso. La guía del examen son los ejercicios, los problemas que hemos resuelto y la parte teórica, las preguntas que tienen en este momento ahí en la guía. Entonces, respondan, vean la guía por favor y vamos a dedicar los 10 últimos minutos para checar las respuestas y yo aquí estoy en línea por cualquier duda o pregunta que tengan sobre la guía. ¿Sale? Así que manos a la obra, por favor, jóvenes. Sí, profesor. Punto entonces de la guía. A ver. En la primera dice, fue el primer tipo de memoria no volátil que se pudo borrar mediante pulsos eléctricos. ¿Cuál es ahí el inciso, la respuesta? ¿Quién me dice? Es la G. La opción G, ¿cuál es? E cuadrada, pero Ok.
correcto. Luego, la siguiente. Memoria de naturaleza no volátil que por su bajo costo y alta velocidad de operación se utiliza en las memorias USB y SD. ¿Cuál es la respuesta? Es la Y las flash. La I. Las flash. Flash, correcto. Siguiente. Memoria volátil cuyo principio de almacenamiento se basa en el principio de carga y descarga de capacitores fabricados mediante tecnología MOS. Por su bajo costo, se utiliza como RAM de las computadoras personales. Ahí, ¿cuál es la respuesta? C, DRAM. Correcto. DRAM o RAM dinámica. Siguiente. Este tipo de memoria se puede borrar al aplicar a través de una ventana de cristal de cuarzo luz ultravioleta durante al menos 15 minutos. B, la EPROM. La B, EPROM, correcto. Siguiente, memoria no volátil, programable una sola vez, no se puede borrar. La PROM. PROM o inciso D, ¿ok? Siguiente, familia de memorias cuyos circuitos integrados comerciales inician con las series numéricas 61 o 62. SRAM. F, inciso F, SRAM, RAM estática, ¿ok? Siguiente, memoria volátil de alta velocidad y costo elevado, ya que utiliza transistores bipolares como celdas de almacenamiento que se emplea en la memoria caché de las computadoras. ¿Cuál es la respuesta ahí? También sería ese RAM, ¿no, profe? También es el inciso F o la RAM estática, correcto. Ahí se repite, en esos dos incisos es el inciso, el F. Siguiente. Memoria ROM que almacena los programas y archivos en las computadoras, modificando las propiedades magnéticas de la superficie de un disco que gira a alta velocidad. ¿Cuál es ahí la respuesta? Yo puse el disco duro. El disco duro, el inciso K, el disco duro exactamente. Ahí no estamos hablando de un semiconductor, simplemente estamos hablando de las propiedades magnéticas de un disco que gira a alta velocidad. Entonces, bueno, pues esa a lo mejor había que investigarlo un poquito más, pero la respuesta es el disco duro de una computadora, inciso K. Y la última, dato que se almacena en todas las celdas de una memoria ROM nueva o recién borrada. FF. Inciso J, FF, exactamente. De hecho, cuando ustedes abren el software del programador en la práctica 2, de inicio les marca FF en todas las celdas, que eso significa que una memoria que está nueva o que no tiene información, que está borrada, guarda unos. Uno pensaría que debe guardar ceros, no. Las memorias que están borradas o que no tienen información guardan unos, FFs, en el caso de las ROM. Muy bien, entonces esas serían las respuestas para esta primera tabla de la guía. Vamos a la pregunta número 2, a las definiciones. Inciso A. ¿Quién me dice, por favor, qué es un microprocesador? Y esto lo vimos el día de ayer. Es la unidad central de procesamiento que ha sido creado en un solo chip. Ok, sí. Una CPU fabricada en un chip o en un circuito integrado. Muy bien. Inciso B. ¿Qué es un microcontrolador? Microcomputadora fabricada en un solo circuito integrado. Exactamente, es toda la computadora, la microcomputadora. Es decir, que contiene el CPU, contiene la RAM, la ROM, los puertos de entrada-salida y el circuito generador de reloj. Todo ello en un circuito integrado. ¿Qué son los puertos de entrada y salida?
Yo puse que son compuertas que permiten la comunicación de datos en el exterior a través de dispositivos de entrada y salida. Ok, a lo mejor en lugar de decir que son compuertas, recuerden, son registros. Ayer mencionaba la palabra, son registros que permiten el intercambio de datos o la comunicación entre la computadora y el exterior. Y efectivamente lo hace a través de dispositivos de entrada y de salida. Pero entonces nada más ahí el ajuste que haríamos en la respuesta de su compañera es decir que son registros porque pues almacena información, puede almacenar información, contiene flip-flops, contiene memoria. Entonces son registros que permiten la comunicación de la computadora o el intercambio de datos con el exterior. Bien, muy bien. Siguiente, ¿qué es una ROM? Memoria de solo lectura. Memoria de solo lectura, exacto, una memoria que solo se puede leer cuando estamos utilizándola en la computadora. ¿Qué es una RAM? Memoria de acceso, de solo acceso. Memoria de acceso, pero le falta algo. Memoria de acceso aleatorio. Memoria de acceso aleatorio. Exactamente, memoria de acceso aleatorio. Es Random Access Memory en inglés. La ROM, Read Only Memory. Nada más hay que traducirlo. Y F, ¿qué es un bus o canal? Eso sí ya tiene tiempo que la mencioné, pero a ver si se acuerdan. ¿Qué es un bus o canal? Conjunto de conexiones. Un conjunto de conductores, ¿sí? Un conjunto de conductores que transmiten el mismo tipo de información, ¿sí? Entonces, ahí nada más sería decir que es un conjunto de conductores o un conjunto de líneas conductoras, un conjunto de cables, si lo quieren decir de otra forma, es un conjunto de cables o conductores que transmiten el mismo tipo de información. Es decir, tenemos un bus, ¿se acuerdan? Un bus de datos. ¿Por qué? Porque esos conductores o esos cables van a transmitir datos. Tenemos un bus de direcciones. Bueno, porque ahí lo que van a transmitir es un número que es una dirección de una memoria o de un registro, que es un conjunto de líneas o de señales que van a controlar el funcionamiento de algún periférico o que le van a indicar qué operación debe realizar un periférico. Entonces, pero en general el bus, un conjunto de cables o conductores que transmiten el mismo tipo de información. Bien, la número 3. El significado de las siglas que tenemos ahí. Inciso A, CPU. Unidad central de procesamiento. Correcto, unidad central de procesamiento. ALU. Unidad aritmética lógica. Unidad aritmética y lógica, ¿sí? RAM y ROM, ya lo mencionamos, memoria de acceso aleatorio, memoria de solo lectura, ahí está repetitiva esa parte, es repetida. Inciso E, SFR. Registro de función especial. Registro de función especial, sí, correcto. Y PC. Contador de programa. Contador de programa o program counter en inglés, correcto. Número 4. Esta pues ya también ahorita la mencionamos, la recordamos. ¿Cómo se llaman los buses de una computadora y cuáles son las letras con las cuales típicamente se identifica cada uno de ellos en las terminales del procesador? Bueno, el primero dijimos, bus de datos. ¿Con qué letras reconocemos el bus de datos? En las memorias, por ejemplo, ¿cómo le llamamos a las terminales del bus de datos? IO. IO, input, output, porque puede ser entrada o salida, IO, o también puede ser de dato o data,
¿sí? Pueden ser cualquiera de las dos, data, letra D, o IO, input-output. Bus de direcciones. Con la A. A, address en inglés, la letra A. Y bueno, en el caso del bus de control, pues ahí no hay una misma nomenclatura para todas. Ahí el bus de control básicamente son dos señales, que son las señales de lectura, read, la señal de escritura, write, en el procesador, y que en la memoria se les conoce como OE y WE, ¿sí? Entonces nada más hacer la diferencia. En el procesador la señal de lectura es read, RD, y write, WR. Y en la memoria, lectura es OE, Output Enable, y WE o Write Enable. Bien. La 5 está interesante. Se tienen dos microprocesadores con arquitectura von Neumann, que llamaremos A y B, los cuales presentan las siguientes características. Microprocesador A, bus de datos de 8 bits, bus de direcciones de 20 bits y velocidad de 250 MHz. La velocidad pues, es la frecuencia del reloj. Microprocesador B, bus de datos de 16 bits, bus de direcciones de 18 bits y velocidad de 200 MHz. Y luego vienen las preguntas. Inciso A. ¿Cuál de los dos procesadores ejecutará en menor tiempo el código de un programa formado solamente de datos e instrucciones de 16 bits de longitud cada uno? A ver. Ahí es para que piensen un poquito. Inciso A. ¿Cuál sería la respuesta y por qué? ¿Se acuerdan que el día de ayer cuando vimos el diagrama de la arquitectura de la computadora von Neumann, vimos que el bus de datos del microprocesador o del CPU se conecta al bus de datos de las memorias? Bueno, imaginen lo siguiente. Ustedes tienen un bus de datos en el microprocesador de 8 bits y quieren leer en la memoria un dato de 8 bits también. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a hacer el micro? El micro le va a enviar la dirección a la memoria, donde quiere leer el dato de 8 bits, y a continuación le manda la señal de lectura en el bus de control. La memoria envía los 8 bits a través del bus de datos, que es de 8 bits también. Los 8 bits salen de la memoria y llegan al procesador, sin problema. Lo hizo en un solo ciclo, la lectura. Pero ahora imaginen que ese mismo micro de 8 bits necesita leer un dato de 16 bits en la memoria. Pues obviamente que no podemos colocar 16 bits en un bus de 8 bits. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que partir ese dato de 16 bits en dos mitades de 8 cada una. Y entonces el micro de 8 bits tendría que ir a la memoria, leer 8 bits primero en una dirección, recibirlos y luego ir a la siguiente dirección donde están los otros 8 bits y leerlos. Y entonces para leer los 16 bits, un micro de 8 necesitaría 2 operaciones o 2 ciclos de lectura en la memoria. Pero ¿qué pasa si el bus de datos del micro es de 16 y el dato que quieren leer es de 16? ¿Cuántas veces tiene que ir a leer la memoria? Una. Una. Entonces, ahí va la pregunta en el inciso A.
¿Cuál de los dos procesadores, el de 8 o el de 16, tardará o ejecutará en menos tiempo el código de un programa que está formado solamente de datos e instrucciones de 16 bits cada uno? ¿Cuál de los dos va a requerir menos veces leer la memoria para ejecutar ese programa? El B. El B, el de 16, exacto. ¿Por qué? Porque el microprocesador de 16 bits lee en una sola operación de lectura, va tomando las instrucciones y los datos y los va ejecutando. En cambio, el de 8 tiene que hacer el doble de operaciones para poder leer esos datos e instrucciones de 16 bits. Entonces, el micro de 8 en el bus de datos se va a tardar el doble de ciclos de lectura o el doble de tiempo que el de 16 en ejecutar el programa. Esa es la respuesta. Y ahí nos podemos dar cuenta, este ejercicio es para que precisamente entiendan por qué un microprocesador que tiene más bits de datos o mayor tamaño de palabra puede ejecutar más rápido los programas cuando estos utilizan datos o instrucciones de un gran número de bits. Siempre un micro que tiene más bits en el bus de datos puede leer más información que uno que tiene menos bits en el bus de datos. Y por lo tanto, pues va a ser más rápido. ¿Sí? Bueno, los siguientes incisos, el B, el C y el D, pues ahí hay que calcular cuánta memoria puede direccionar cada uno. Entonces, eso se las dejo de tarea. Hagan el análisis del problema para ver las respuestas y vamos a ver las respuestas de todas las demás, desde la 6 hasta la número 20, pero pues eso ya será en la clase que tendríamos nuestra siguiente clase hasta el lunes. Entonces, bueno, pues terminen de contestar la guía y el próximo lunes nos dedicamos a ver las respuestas, a checar las respuestas, a aclarar cualquier duda o pregunta que tengan también sobre los temas, sobre los ejercicios, los problemas que han resuelto, ¿sí? Entonces, el próximo lunes va a ser una clase dedicada exclusivamente para a responder guías y aclarar dudas o preguntas acerca del examen, jóvenes. Y el examen, pues lo aplicamos el próximo martes 21, ¿de acuerdo? Sí, Bien, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues ya nada más quedo entonces al pendiente de su práctica 2, que le entregarían el día de hoy, y también en la semana les envío ya sus prácticas evaluadas, y nos vemos la próxima semana. Felices fiestas patrias. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profesor. Igualmente. Igualmente. Nos vemos, profe. Hasta luego.